Como sabéis todos, la nueva PAC, lejos de simplificar y de unificar normativa, pues ha nacido el 1 de enero de este año, del 2023, con una ley para la gestión de la PAC y un total de 18 reales decretos para su aplicación en distintas parcelas, en distintos ámbitos, ¿no?, de la agricultura. El problema es que además ahora mismo tenemos también en el Ministerio un borrador que reforma todos estos, o muchos de estos reales decretos, de más de 50 y tantos folios, ¿no? Estamos en una continua inseguridad jurídica. Habéis sembrado sin tener la normativa publicada, porque no se ha publicado prácticamente toda la normativa hasta finales del mes de diciembre, y como digo, pues es una absoluta inseguridad jurídica que en otros países probablemente estaría en los juzgados el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Hay aspectos muy novedosos, más jurídicos, otros más agronómicos. Yo voy a hablar más de los temas jurídicos. Miriam nos hablará del cuaderno de campo, que la verdad es complicadísimo, y ella pues tiene experiencia de otros años en este tema, y bueno, pues probablemente os ayude mucho en ese sentido. Una de las principales novedades jurídicas es la figura del agricultor activo, ¿no?, y de los requisitos para cumplir la condición de agricultor activo. Básicamente hemos pasado del 80-20 de ingresos agrarios al 25-75 de ingresos totales, ¿no? El artículo 4 del Real Decreto 1045, de unos de estos reales decretos que se han publicado, nos indica quiénes son los que tienen derecho a cobrar la PAC, ¿no? Para eso hay que ser agricultor activo, tener actividad agraria y cumplir la condicionalidad reforzada, y además cobrar más de 300 euros. Pero este año es obligatorio cumplir además la condicionalidad, ya decimos, reforzada. Esto es bastante importante. Y luego, para ser agricultor activo, también tenemos que cumplir una serie de requisitos obligatorios. Por supuesto, ser agricultor, titular de una explotación agraria que esté situada en España. O sea, hay que estar inscrito en el registro de explotaciones agrarias o ganaderas. Por supuesto, hay que ejercer una actividad agraria, agricultura, ganadería o de mantenimiento, no actividades de mantenimiento. Eso sí, esa actividad se puede hacer directa o indirectamente, es decir, no es obligatorio subirse al tractor, o sea, podemos contratar labores. Pero lo que tenemos que hacer siempre es tener el control efectivo de esa actividad agraria, asumir lo que se llama el riesgo empresarial de la actividad. Y además, pues, no tenemos que ejercer ninguna de las actividades de la conocida lista negra, las actividades excluidas: aeropuertos, campos de golf, instalaciones ferroviarias, servicios inmobiliarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, además de todos estos requisitos que son obligatorios para todos los agricultores activos, hay que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. O bien estar afiliado a la Seguridad Social Agraria, bien sea el RETA o el SETA, ¿no?, por la actividad agraria. Si no estamos afiliados, tenemos que tener unos ingresos de la PAC menores de 5.000 euros. En ese caso también nos considerarán agricultores activos. O sea, el pequeño agricultor de los 1.250 euros desaparece y se sube a los 5.000 euros. Eso sí, antes el pequeño agricultor no tenía que cumplir ninguna condición, ahora sí tiene que cumplir como mínimo la condicionalidad reforzada. Ojo, esto es muy importante, ¿vale? Lo que pasa es que si cobra menos de 5.000 euros se le considera agricultor activo y puede cobrar la PAC. Otro de los requisitos, o sea, ya decimos que es optativo, o estar afiliado a la Seguridad Social Agraria, o cobrar menos de 5.000 euros de la PAC, o tener lo que se llama unos ingresos agrarios significativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de los ingresos brutos totales que se tengan, que se declaren en el IRPF, es decir, trabajo por cuenta ajena, pensión, rendimientos de capital inmobiliario, otras actividades que no sean agricultura, más lo que se suma, lo que declaramos de agricultura, pues como mínimo el 25% tiene que provenir de la actividad agraria. En ese caso también se cumpliría
la condición de agricultor activo. Ya decimos que se puede cumplir los tres o alguno de... Bueno, los tres no sería... Bueno, también podría ser, pero uno de los tres. No es necesario cumplir estos tres requisitos. Y la forma de controlarlo pues va a ser viendo la declaración de Hacienda, el IRPF anual, del ejercicio fiscal más reciente, o sea, del año anterior. Este año pues, se mirará lo de después, el del 2022. Si por cualquier circunstancia no se cumplen, por ejemplo, estos porcentajes del 25-75, siempre a juicio de la Administración, ¿vale?, pueden mirar los 2 años anteriores, ¿vale? Siempre vamos a estar pues, a lo que quiera la Administración. Tenemos alguna especialidad en el tema de comunidades de bienes y luego también hablaré un poco del tema de los jubilados, ¿no?, porque es otro tema que nos llega también de forma recurrente en el despacho. Las comunidades de bienes, para que sean consideradas agricultores activos, ya sean las comunidades de bienes, también las sociedades civiles sin objeto mercantil, las herencias yacentes y las explotaciones en titularidad compartida. En estos casos, si la comunidad de bienes en el año anterior ha tenido menos de 5.000 euros de la PAC, automáticamente se considera agricultor activo. Pero si esa comunidad de bienes ha tenido ingresos superiores a los 5.000 euros de la PAC, al menos uno de los socios, de los comuneros de esa comunidad de bienes o de los herederos, tiene que ser además agricultor activo, o sea, tiene que cumplir los requisitos que hemos dicho antes, ¿no? O bien estar afiliado a la Seguridad Social Agraria, o bien tener unos ingresos agrarios significativos, el 25-75. Solo tiene que cumplir al menos uno de los socios de la comunidad de bienes. Si fuera una sociedad civil con objeto mercantil, es decir, que tributan impuesto de sociedades, pues tiene que tener esa actividad agraria y además el 25-75, o sea, como mínimo el 25% de los ingresos de esa sociedad civil con objeto mercantil debe ser de la actividad agraria. Perdonadme que ando un poco fastidiada de catarro. Una pregunta que nos están haciendo también mucho en el despacho es si un jubilado puede seguir cobrando la PAC a partir de este año. En principio, para agricultura no habría problema si cumple la condición de agricultor activo, es decir, titular de una actividad agraria, de una explotación agraria, ejercer esa actividad agraria directa o indirectamente, no es necesario que suba el tractor, puede pagar las labores, pero tiene que asumir el riesgo empresarial y además, o bien tiene unos ingresos de la PAC menores a los 5.000 euros, o bien tiene unos ingresos agrarios significativos, o sea, en este caso tiene que sumar su pensión, otros ingresos que tenga de otros rendimientos, como puede ser algún rendimiento de capital inmobiliario, o de acciones, o de pisos, o de tal, más la actividad agraria. En ese caso, no habría problema si el 25% como mínimo proviene de la actividad agraria. Ojo, aquí es muy importante porque también distinguir que en cualquier caso, pero vamos, tenemos por un lado la administración de agrarios para cobrar la PAC, por otro lado está la Hacienda y por otro la Seguridad Social, ¿vale? El que es un jubilado tiene una particularidad, ¿vale?, que está expresamente recogida en la Ley de Seguridad Social, y es que puede seguir teniendo actividad agraria si cobra menos, o ingresa menos del salario mínimo interprofesional, de los 14.000 y pico euros en que está ahora el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Si tiene esos ingresos de PAC y de venta de producción menores a esas cantidades, no puede seguir cobrando la pensión y teniendo actividad. Si no, tendría que pasar a la jubilación activa si cumple los requisitos, o si no, tendría que renunciar a la pensión, lógicamente, ¿no? Pero eso habría que estudiarlo en cada caso. Pero en principio, ya decimos que si cumple estos requisitos, la PAC la podría cobrar. Otra cosa es la situación que pueda tener con seguridad social. En cuanto al tema de las cesiones de derechos, también tenemos algunas novedades, ¿vale? De forma general se sigue permitiendo la cesión de los derechos de la PAC, de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad,
que se llaman ahora, se pueden ceder en arrendamiento o en venta. Conjuntamente tierras o tierras y derechos, o sea, se pueden hacer derechos o derechos con tierras, se puede hacer de las dos maneras, ya decimos en venta, en arrendamiento o de cualquier forma admitida en derechos, o sea, siempre, lo que siempre tiene que ser a un agricultor activo, salvo el tema de las herencias, ¿vale? Que no habría problema, y siempre dentro de la misma región, ¿vale? Que ahora ya sabemos que en vez de 50 son 20 regiones. Lo que es una novedad muy importante es que si vamos a ceder derechos sin tierra, ¿vale? Vamos a vender derechos o vamos a arrendarlos, ahora mismo sin tierras, esa cesión va a tener un peaje del 30%. Hasta ahora solamente que ya está bien, era un 20%, a partir de ahora las cesiones sin tierras van a llevar un peaje del 30% del valor del derecho que se va a quedar la Reserva Nacional. Aunque es cierto que hay varias excepciones, ¿vale? No se va a aplicar ese porcentaje de retención del 30% en caso de cesión definitiva o temporal de los derechos de ayuda sin tierra a nuevos agricultores o a jóvenes agricultores. Tampoco si hay una cesión definitiva de un agricultor de todos sus derechos, ¿vale? Por un importe inferior a 300 euros. ¿Vale? En ese caso tampoco habría retención, porque ya sabemos, como hemos dicho, que no se va a poder cobrar menos de 300 euros de la PAC, ¿no? Entonces, para poder venderlos o cederlos, lo tiene que hacer de forma definitiva, pero de todos ellos. Tampoco va a haber peaje o retención del 30% en caso de que haya un sobrante de derechos como consecuencia de concentraciones parcelarias o expropiaciones forzosas. Es decir, si hemos sufrido una concentración parcelaria y hemos visto reducida la superficie de tierra, o una expropiación que nos han quitado superficie de tierra y por tanto nos sobran derechos, en esos casos esos derechos los podemos vender, los podemos arrendar sin que haya un peaje de ese 30%. También es muy importante, ¿vale?, recordar que las finalizaciones de arrendamientos no se consideran cesiones de derechos. Es decir, cuando se ha hecho un arrendamiento de tierras y derechos, al acabar ese arrendamiento, el arrendatario, el rentero, puede devolver, o debe devolver esos derechos y esas tierras al propietario, ¿vale? Y en ese caso no va a haber porcentajes, no hay ningún peaje de retención, ¿no? Esto es importante en el sentido de que a partir de ahora es que deja de ser obligatorio que la persona que recibe los derechos sea agricultor, no la que los recibe, sino la que los cede, sea agricultor activo. Es decir, si luego por ejemplo, ese propietario quiere volver a arrendar los derechos y esas tierras, ahora se exigía, aunque es verdad que, se hacía un poco de manga ancha, se exigía ser agricultor activo a las dos personas. A partir de ahora, de este año 2023, solo se exige ser agricultor activo al que recibe los derechos, no al que los cede, ¿vale? Con lo cual eso también es bastante importante y bastante interesante a la hora de hacer eso, sobre todo para los propietarios de tierras y derechos. Otra novedad muy importante y bastante desconocida es que no se va a cobrar la totalidad de la PAC los que hayan sido sancionados en firme por regar ilegalmente. ¿Vale? Esto también viene recogido en el artículo 10 del Real Decreto 1048, ¿vale? Y en este sentido, lo que no se van a cobrar van a ser las ayudas asociadas ni los ecoregímenes, ¿vale? O sea, si hay una sanción de Confederación Hidrográfica porque nos hemos excedido en la concesión de riego o porque hemos regado sin tener concesión, por tanto hay una sanción, esa sanción se ha hecho firme, bien porque no hemos recurrido o porque hemos recurrido al contencioso administrativo y ha habido una sentencia confirmándola. En ambos casos, al ser firme,
nos van a penalizar no cobrando, o sea, el pago base lo cobraremos, lo que no vamos a cobrar son ni ayudas asociadas ni ecoregímenes sobre la superficie afectada, ¿vale? Sobre los derechos que se han justificado en esa superficie, ¿vale? Y además, si se han realizado ya pagos, la Administración puede iniciar un expediente de devolución de ese pago, ¿no? De recuperar esos pagos que se han hecho indebidamente, bien devolviendo la cantidad o bien restándola de lo que se reciba o se vaya a recibir en las campañas siguientes. Otros temas también novedosos es en cuanto al tema de las duplicidades de la PAC, ¿vale? En estos casos ya sabéis que hay una duplicidad cuando dos solicitantes de la PAC en su declaración solicitud única piden la PAC sobre la misma parcela, ¿no? Bueno, pues lógicamente va a haber un control y vamos a tener que aportar o renunciamos evidentemente o aportamos documentación de que tenemos la finca a nuestra disposición, contrato de arrendamiento, escrituras de propiedad, un contrato de cesión. De alguna manera tenemos que justificar que esa superficie la podemos utilizar, que tenemos esos títulos. Si no tenemos esa justificación, nos pueden penalizar, además de no cobrando la ayuda correspondiente sobre esa parcela, nos pueden penalizar por sobredeclaración, ¿vale? Habrá que verlo en cada caso concreto. Pero además la novedad es que incluso aunque no haya una doble solicitud de la PAC, si el propietario o el que tiene el derecho a utilizar la parcela, aunque no haga la PAC, presenta una denuncia ante la Administración de Agricultura alegando esa, bueno, pues vamos a decir duplicidad, por decirlo de alguna manera, pero bueno, alegando que alguien ha pedido la PAC, ha solicitado la PAC sobre su parcela, si ese solicitante de la PAC no puede justificarlo, pues estaríamos en la misma situación que si fuera una duplicidad. O sea, igual que sea duplicidad, que sea por una denuncia. Con lo cual, lo que nos está diciendo la normativa de la PAC es que tenemos que tener claro que tenemos que tener la disponibilidad de las tierras, ¿no? O sea, tiene que haber, las parcelas tienen que estar a disposición del agricultor que solicita la PAC, ¿no? Puede ser en régimen de propiedad, en régimen de arrendamiento, de parcería, de usufructo, pues cualquiera de los títulos normales, ¿no? Por los que se puede utilizar una parcela, ¿no? Y deben tener, además el agricultor debe tener el poder de adopción de las decisiones sobre la explotación y asumir los riesgos financieros, lógicamente, de esa explotación y de esa parcela. En los borradores de la PAC sí que se exigía que eso tenía que estar antes de solicitar la PAC, pero se ha matizado y ahora lo que nos dice es que toda esa documentación que justifica que podemos utilizar la PAC, ese contrato de arrendamiento o esas escrituras o ese documento privado que tengamos sobre la parcela, hay que aportarlo si nos lo requiere la Administración, ¿no? Por tanto, yo siempre por seguridad jurídica, por supuesto, si hay un contrato de arrendamiento, de parcería o de cesión gratuita, aconsejamos documentarlo por escrito para evitar cualquier problema, si en su caso poder además justificarlo si nos lo requiere la Administración. Otras cuestiones muy importantes y que llegan casi a diario al despacho es el tema de la devolución de los derechos de la PAC al acabar los contratos de arrendamiento. Recordar que los derechos no van con la tierra, los derechos son del agricultor o del ganadero que haya cultivado las fincas y que se le hayan adjudicado en los periodos de referencia, ¿no? O bien en la última reforma en el 2015, o bien porque se los ha solicitado ahora nuevamente a la Reserva Nacional, se le vayan a adjudicar con esta nueva PAC, ¿no? Pero son, ya decimos, en principio son del agricultor. Ahora bien, hay que tener muy claro las cláusulas que firmamos en un contrato de arrendamiento rústico, ¿no? Si ese arrendamiento es un arrendamiento de tierras sin derechos de la PAC, está claro y no hay ninguna cláusula al respecto, y el rentero fue quien generó los derechos, o eran suyos,
no tiene ninguna obligación de devolver ni de ceder ningún derecho al propietario, ¿no? Porque se le ha arrendado sin tierras. Ahora bien, si hemos firmado un contrato de arrendamiento de tierras con derechos de la PAC, sí tiene la obligación legal de devolver esos derechos al propietario. Si estamos hablando de derechos de pago básico o ahora mismo de los actuales derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la cesión de estos arrendamientos, estos derechos van a constar en agricultura como propios del propietario, ¿no? O sea, a nombre del propietario arrendador, ¿no? Por tanto, si se hace un contrato de arrendamiento de 5 años, cuando acaben esos 5 años hay que comunicar a Agricultura, ¿vale? Que vamos a prorrogar ese arrendamiento de tierras y de derechos. Si no comunicamos, no hacemos esa comunicación de esa prórroga de derechos, de arrendamiento de derechos y tierras, automáticamente Agricultura lo que va a hacer es poner esos derechos otra vez a nombre del propietario, del arrendador, y por tanto, aunque haga la PAC el rentero, no se la van a pagar, porque no se ha hecho esa comunicación, ¿vale? A veces ha llegado al despacho algún caso en el que se les ha pasado y hemos tenido, bueno, pues que hacer algunas alegaciones, algunos escritos, por supuesto, con la firma y el consentimiento del propietario, y se ha podido solventar, ¿vale? Pero yo recuerdo que siempre hay que hacer esa comunicación para no tener este problema. Luego tenemos, que todavía quedan muchos, arrendamientos de tierras, de derechos, de tierras con derechos de pago único, ¿vale? En este caso, claro, se le pusieron en el 2015 los derechos a nombre del arrendatario, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos un contrato de arrendamiento en el cual hemos dicho, o se ha firmado esa cláusula, que había que devolver esos derechos al acabar el arrendamiento, ¿vale? Y hay muchas sentencias en este sentido que obligan al arrendatario a devolver los derechos. Hasta ahora, como estábamos en otro periodo de la PAC y se exigía que el propietario fuera agricultor activo, esto se estaba solventando a través de un contrato tripartito, ¿vale? Es decir, había que tener un nuevo contrato de arrendamiento con un nuevo rentero y sobre esas mismas tierras y los derechos que había, el antiguo rentero se los pasaba al nuevo arrendatario. Entonces se formalizaba de esa manera esa cesión de devolución, pero a través de un nuevo agricultor, de un nuevo arrendatario. En todo caso, con la nueva PAC, como no se exige al propietario que sea agricultor activo, como hemos dicho, o sea, en esa devolución de tierras y derechos, se le puede hacer esa devolución y que esos derechos se pongan otra vez a nombre del arrendatario, del arrendador, del propietario. Vale, pero ya digo que hay muchas sentencias ya, cada vez más, en ese sentido, de que si hay esa cláusula hay que devolverlo, ¿no? Porque ahí ya digo que hay bastante confusión en ese sentido y hay que tenerlo claro. Si vamos a hacer ahora un contrato de arrendamiento de tierras con derechos de la PAC, de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener muy claras, ¿no? Aparte, por supuesto, de poner todos los datos correspondientes al arrendador, al rentero, los datos de las fincas, las rentas, la IPC, subida de IPC o actualización, si hay posibilidad de retracto, el tema de mejoras, bueno, pues todas las cláusulas habituales y que cuanto más se recojan y más amplio mejor. Con respecto al tema de los derechos, hay que detallar, contra más se detalle la cláusula, de devolución o de cesión de derechos, mejor, ¿no? Entonces, al acabar el arrendamiento, solemos poner que, bueno, pues que el arrendatario tiene que devolver los derechos al arrendador o a la persona que diga, que puede ser un nuevo rentero o puede ser un comprador, o ponerlo, eso ya lo que se pacte en cada caso, ¿no? Pero lo más amplio, claro posible con los pactos, ¿no? Con los acuerdos que se hagan entre las partes. Después de hacer el contrato y de firmarlo, lógicamente hay que liquidarlo de impuestos, ese contrato de arrendamiento, ¿no? Sobre todo porque lleva cesión de derechos y es obligatorio para poder luego inscribirlo en el registro de arrendamientos rústicos y además para que se pueda hacer efectiva esa cesión de derechos. Nos exigen liquidar el impuesto y luego llevarlo al registro de arrendamientos rústicos. En el tema del pago de impuestos,
hay una novedad, se publicó en diciembre la Ley 2 del 2022 de rebajas tributarias de Castilla y León. Y, entre otros beneficios, estableció 2 nuevas bonificaciones en el ámbito agrario, ¿vale? Una de ellas era que en el caso de arrendamientos de fincas rústicas, si el rentero es explotación prioritaria, ¿vale? Tiene una explotación agraria calificada prioritaria, está exento de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que hay que pagar, ya decimos, en Hacienda para poder luego registrarlo en el registro de arrendamientos rústicos. En este caso está ahora exento, ¿vale? Y también, aunque no es el caso de los arrendamientos, pero por contarlo, en caso de compraventas de fincas rústicas, si el comprador, el agricultor comprador, es también titular de una explotación agraria prioritaria, ya sabéis que hasta ahora había una reducción de la base imponible que podía ser del 75 o del 90%, ¿no? de la base imponible. Y luego sobre esa reducción había que pagar un 8% o un 10% en función del valor de la finca. Bueno, pues ahora en vez de ese 8% se ha reducido a un 4%. Por lo tanto, tener la calificación de explotación prioritaria en estas cuestiones tributarias pues, ha recibido muchos más beneficios, ¿no? Es importante saberlo y tenerlo en cuenta cuando se vaya a hacer alguna de estas operaciones. Otras cuestiones importantes con respecto de los arrendamientos y los derechos de la PAC es cuando hay que pagar IVA o IRPF o impuesto de transmisiones. En el caso de cesión de venta de derechos y tierras conjuntamente, en el caso que siempre vaya de forma conjunta tierras y derechos, no hay que pagar IVA, ¿vale? O sea, hay que tenerlo eso como muy claro. Si hay venta de derechos con tierras, no hay que pagar IVA. El comprador lo que hace es tributar en el impuesto de transmisiones patrimoniales, recordar estas bonificaciones para las explotaciones prioritarias, y el vendedor lo que hace es tributar en el IRPF anual si ha habido un incremento patrimonial o una disminución patrimonial. En caso de cesión de arrendamiento de tierras con derechos, no hay IVA tampoco. El rentero, como decimos, va a tributar el impuesto de actos jurídicos documentados, ¿vale? Por el valor de renta de los 5 años, ¿vale? Se tributa de tal, está exento si es explotación prioritaria, y el arrendador lo que tiene que declarar es en su IRPF pues como un rendimiento de capital inmobiliario, ¿no? Como si fuera una renta de un piso, para que nos entendamos, ¿vale? Si hay una cesión de toda la explotación, es decir, maquinaria, fincas, derechos, de todo, también se entiende que no hay IVA, ¿vale? No hay que pagar IVA. Y depende de si sea en venta o en arrendamiento, pues estaríamos en los mismos casos que hemos explicado. Luego tendríamos la cesión de venta de derechos sin tierra. Si hay sin tierra, sea en venta o sea arrendamiento, hay que pagar un 21% de IVA en este caso. Esto es muy importante, ¿vale? Con lo cual, si vendemos, el comprador tiene que pagar un 21% del IVA sobre el valor del derecho, ¿no? de lo que se haya facturado, ¿vale? Y el vendedor lo que hace es tributar en el IRPF anual como si fuera un incremento patrimonial, si ha habido incremento o disminución patrimonial en función de lo que haya ocurrido. Si es un arrendamiento de derechos, bueno, recordar también que si estamos hablando de derechos son operaciones que hay que tener mucho en cuenta, porque además va a haber una pérdida de un valor del derecho del 30%. Vamos a tener que pagar el IVA. En el arrendamiento nos pasa igual, el comprador tiene que pagar el IVA, el rentero tiene que pagar el IVA del 21% sobre la renta todos los años, ¿vale? Con lo cual eso también es importante, es una operación que se hace muy pocas veces. Yo creo que en todos los años que llevo viendo la PAC, no sé si lo he visto 2 o 3 veces, pero digo que es una operación que no compensa, ¿vale? Y el arrendador, pues declarar en su IRPF el rendimiento de capital inmobiliario. Y bueno, tenemos también los contratos tripartitos. En los contratos tripartitos también es bastante complicado el tema de la tributación,
porque en esa cesión de derechos se entiende como una venta, Hacienda entiende que hay una venta de derechos en el contrato tripartito, con lo cual hay que pagar IVA y el nuevo rentero tiene que pagar IVA y el anterior rentero tiene que declarar incremento patrimonial en su IRPF anual, ¿vale? Con lo cual, cuando se haga ese tipo de operaciones, pues también hay que tenerlas en cuenta los gastos que conlleva. Y cuando hay una cesión de los herederos, si los herederos han heredado una tierra o han heredado solamente derechos, van a tener que hacer una cesión definitiva, pero esa cesión de derechos, aunque vaya sin tierra, Hacienda no entiende que no hay que pagar IVA, ¿vale? No entiende, como entienden que no es una actividad empresarial, pues no, en este caso se tributará por el impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Mira, se me han ido pasando los... Voy hablando y se me pasa el pasar las presentaciones. Bueno, de todas maneras, luego si queréis alguno que os las mande, nos lo podéis indicar, que os la mandamos al correo electrónico que hayáis indicado en los papeles, sin problema. ¿Qué ocurre? Ya sabéis que ahora está muy de moda todo el tema de las fotovoltaicas, de los parques solares, de los parques eólicos, de los parques de hidrógeno. Entonces, en todos estos casos hay que tener claro que nos cogen la tierra, pero no nos van a coger los derechos, o sea, no les vamos a dar los derechos porque ellos no los quieren y porque no se trata de un arrendamiento de derechos, sino simplemente de la tierra para instalar una actividad que es el parque fotovoltaico, ¿no? o eólico. Entonces, en este caso, nos sobrarán esos derechos que tendremos que activarlos si tenemos otras tierras o si los vamos a ceder, los podemos vender o arrendar, teniendo en cuenta todas esas operaciones y teniendo en cuenta que en este caso vamos a perder un 30% del valor de los derechos, ¿vale? Porque no estaríamos en esa, vamos a lo que fuera un nuevo agricultor o un joven agricultor. Si nos tenemos esas excepciones, perderemos el valor del 30%. Sí que ha habido por parte del FEGA, ha habido algunas consultas en estos sentidos. Y en casos, por ejemplo, en los que a veces es compatible la actividad agraria con la ganadera porque se ha sembrado para poder pastar alguna cosa, lo que nos está diciendo el FEGA es que se va a valorar la actividad agraria o ganadera y la actividad fotovoltaica o eólica, ¿no? En ese caso, si predomina la actividad agraria o ganadera, podremos seguir activando los derechos, pero lo que han dicho es que en esos casos van a estudiarlo caso por caso. Otro tema también que preocupa a veces es cuando pues, algún joven ha solicitado o alguien ha solicitado ayuda a la Reserva Nacional o derechos de la PAC, de la Reserva Nacional, o ha pedido algún tipo de subvención con los compromisos de los 5 años. Entonces ya sabemos que tenemos que cumplir con unas fincas subvencionables, ¿vale? En caso de que se pierda esa subvencionalidad porque nos lo han cogido las tierras para placas solares, bien porque eran de un propietario que se lo han dado o hay una expropiación forzosa, ¿vale? En estos casos, para no perder la subvención, vamos a tener que adquirir otras fincas que cumplan con las condiciones de subvencionalidad que nos hayan dado en esos compromisos, ¿vale? en esas ayudas, para no perderlo, porque si no pues se perderá este tema. Y yo creo que lo más importante lo hemos visto. Luego al final, cuando termine de exponer Miriam, si tenéis alguna duda, pues nos podéis preguntar y yo estaré encantada de ayudaros. En todo caso, mira, aquí tenéis las redes sociales donde me podéis localizar. Yo tengo el despacho en Valladolid, pero vamos, vengo de vez en cuando a Cuéllar, no tengo algún juicio aquí, o sea que tengo clientes también por aquí, o sea que os podéis acercar, podemos contactar online sin ningún problema o a través de las oficinas de Miriam también sin mayor problema. Y bueno, tengo un blog, la web de Agronews Castilla y León, que publico todas las semanas. Podéis también suscribiros al newsletter,
para recibir información y demás. Tenemos también una tienda con documentos legales y soy autora de una guía práctica de arrendamientos rústicos. He traído alguno por si queréis alguno adquirirlo, yo estaré encantada de daroslo, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharme tan atentamente esta cosa tan aburrida. Venga. Que vayáis, si no a todas, a muchas de las charlas que os den sobre el tema tanto de PAC, normativa PAC. Estos temas es que son imprescindibles que estéis puestos al día, porque como ahora veréis, tenemos un montón de normativas, reales decretos con las que tenemos que jugar todos los días y no puede depender solamente de vuestros asesores o que vuestros asesores sepan que existe esa normativa y que hay que cumplirla, sino que vosotros tenéis que ayudar a los asesores, ¿de acuerdo?, a recopilar esa información. Yo hay veces que viene gente a la oficina y le tengo que decir, cuéntame primero lo que te han contado. Cuando me lo cuenta, entonces ya vamos sacando cosas o ideas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos? Nosotras siempre, a ver, cuando hablo de mí mismo, de la oficina, no suelo hablar como de mí, yo. Nosotras formamos un equipo, ahora mismo estamos en la oficina, los que nos conocéis, 3 personas, y que hacemos lo que podemos, ¿vale? Entre otras cosas, como veis ahí, hacemos los cuadernos de explotación, que es principalmente con lo que comenzamos. Llevábamos juntas agropecuarias locales también, llevábamos algún que otro coto de caza, alguna pequeña cosa, porque luego ya sabéis que con medio ambiente primero se podían hacer cosas en papel, luego resulta que teníamos que hacer todo a través también del ordenador, ¿vale? Todo informáticamente. Sabéis que hacemos también, o llevamos alguna marca de calidad, por ejemplo llevamos el espárrago de Tudela del Duero, hacemos PACs y asesoramiento PAC, ¿vale? Aunque no somos un banco, ni somos una organización agraria, ¿vale? Somos independientes, gente independiente que tratamos de aprender y hacerlo lo mejor posible. Realizamos también, y una parte de nuestra empresa también es importante, en la investigación o en el control de taxonémidos en planta de fresa y frambuesa. Hay alguna empresa, algún vivero que nos trae planta y nosotros lo que hacemos, nos habéis visto alguna vez esa planta, pues lo buscamos a través de un binocular y después pues lo tenemos que capturar y llevarle al microscopio para ver si es bueno o malo, ¿no? Dependiendo del bicho, del arácnido, como sea. Y estamos, como sabéis, en la caseta que era antiguo centro de salud, antigua Cámara Agraria Provincial de Segovia, que está en la zona de justo pegando al tanatorio antiguo, al tanatorio viejo, que si vais en tractor podéis aparcar a la puerta, ¿no? Como pasa a veces. Bueno, esta es la primera diapositiva que os quería poner, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del cuaderno de explotación, pero principalmente tenéis que conocer todas las siglas que os vais a ir encontrando por el camino hasta llegar al cuaderno de explotación. La palabra que veis en el medio, SIEX, es de las más importantes que os vais a encontrar a partir de ahora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo engloba todo. A partir de ahora, en el mundo rural, SIEX lo va a englobar absolutamente todo. Veis que ahí abajo hay un agricultor, el agricultor, está el técnico, la comunidad autónoma, está el Estado, todo se va a regular y todo se va a centralizar en un único punto que va a ser el SIEX. ¿Qué es el SIEX? Pues es el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, que va a englobarlo todo. ¿Dónde encontramos los conceptos principales que tenéis que saber respecto al cuaderno de explotación y respecto a este sistema, ¿de acuerdo?, que va a ser importante? Pues en un Real Decreto, como veis, en el 1054 del año 2022, de 27 de diciembre, o sea, fijaros de lo que estamos hablando, de hace nada, y encontramos esos conceptos también en la normativa PAC y las normas sectoriales, que como veis ahí son un montón de reales decretos referentes, pues eso, a la normativa de la política agraria común. Luego tenéis el 1749 respecto a las medidas de control aplicables a sustancias y residuos en animales vivos y sus productos, el decreto 9/2015, que es de condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene
En la producción primaria agrícola, el 479, que es el registro de explotaciones ganaderas, el 629/2019, que es establecimiento en el sector, sobre los establecimientos en el sector de alimentación animal. Tenéis también 728 para movimientos de ganado, identificación individual de animales, el 1311, que es el uso sostenible de productos fitosanitarios, que seguramente cada una de las charlas a las que habéis asistido habréis oído hablar de él, ¿vale? No os olvidéis, porque la mayoría de las cosas se basan en ese, en el 1311/2012. En el 285, en el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación, exportación, control oficial y autorización de ensayos de productos fitosanitarios. El 532, que es sobre el funcionamiento de organizaciones del sector de frutas y hortalizas. El 739/2015 del sector vitícola. El 1338/2018 es de la producción vitícola. El 45, que es sobre las normas zootécnicas aplicables a animales reproductoras de raza pura, porcinos reproductores híbridos de material reproductivo. El 1054/21, que es el registro de operadores profesionales de vegetales. Bueno, como veis, hay un montón de normativa, ¿vale?, que al final van a influenciar en el SIE, ¿de acuerdo? Donde va a estar, ya os digo, toda la información. Habéis visto que se abarcan casi todos los sectores. ¿Qué conceptos son los principales? Bueno, pues como veis ahí, explotación agraria, que ya sabéis lo que es, titular de explotación agraria, que es el que obtiene los beneficios y asume el riesgo empresarial. Esto lo conoceréis sobre todo porque muchas veces cuando hacen controles de la PAC os piden, o les piden a lo mejor si lleváis de alguna persona, que justifiquen que ellos son los que asumen el riesgo empresarial de su explotación, es decir, que justifiquen con seguros, con maquinaria, con que han comprado semilla o productos fitosanitarios, ¿de acuerdo? Que realmente ellos no solamente os dan la tierra, cobran la PAC y ya está, ¿de acuerdo? Aunque sea lo que hagáis, al final, muchas veces. Bueno, también el concepto de explotación agraria, que es el conjunto de unidad de producciones administrativas, de un mismo titular, que es unidad de producción importante, que es la agrupación de terrenos, infraestructuras, animales, maquinaria y equipos que tiene un titular y que puede agrupar, con base a criterios técnico-económicos o administrativos para facilitar su gestión. Os dice también otra de las cosas, bueno, que es delimitación gráfica de cultivo. Con eso, cuando llegamos al cuaderno de explotación vais a ver que es muy importante, ¿vale?, porque hay diferentes reconocimientos. La delimitación gráfica de cultivo es la superficie utilizada para un determinado cultivo situado dentro de los límites del recinto SIGPA, ¿vale? Importante. ¿Por qué es importante esto? Porque, como veréis, esta diapositiva la pondré varias veces, ¿vale? Un solo cultivo, un determinado titular, el mismo sistema de explotación, da igual, o secano o regadío, ¿vale? Y dentro de los límites de una parcela. Y no confundir con las UHCs, que son las unidades homogéneas de cultivo. Las unidades homogéneas de cultivo, entonces sí podéis ir fuera de la delimitación geográfica, ¿de acuerdo? Fuera de vuestro recinto SIGPA, ¿vale? Eso sería importante, ¿de acuerdo? Esta os la pondré varias veces para recordaros. Vale. ¿Qué es lo que se pretende con el SIEX? Bueno, pues lo que se pretende con el SIEX, como veis aquí, es al final un conocimiento de todos los sectores, ¿vale?, agrarios. No solamente agrarios, porque están en varias fases. Ahora mismo están con el tema agrario, después será el tema ganadero y finalmente será el tema forestal, ¿vale? Pero ahora mismo en el tema agrario, todos los sectores que tenéis, recopilar esa cantidad enorme de datos que tenéis, ¿vale? Sacar la información económica que podáis adjuntar, conocer realmente lo que se tiene y lo más importante, la trazabilidad de las producciones, ¿vale? De hecho, o sea, se inicia y cuando empezáis con el cuaderno de explotación, por la idea de tener una trazabilidad. En cualquier otra empresa así se lo exigen, ¿vale? En las empresas de producción primaria, que sois vosotros, las empresas agroalimentarias, todas tienen que tener una trazabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo va a conseguir? Pues volvemos otra vez al dibujo, de todas partes.
Como veis ahí hay un montón de flechas que van en todos los sentidos, ¿vale? Da igual que sea al principio el SIES, como ahora se está formando, de lo que se va a nutrir va a ser de la información autonómica que tiene, ¿vale? Y de la comunidad, y de la información estatal, ¿vale? Ahora veremos cómo lo va a conseguir. Pero en principio va a conseguirlo, de ahí ya hay una serie de registros, como ahora veremos, y lo único que le falta es digitalizar vuestro cuaderno de explotación. Algunas cosas, pero ahora los tiene que rejuntar todos, como digo yo. Fuentes de información. Pues como veis ahí, son todo este lío de cosas. Los registros vitícolas que lo consiguen de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene uno. Del RETO, que es el registro electrónico de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios. Eso que tenéis tanto miedo de todo lo que yo compre, pues resulta que va a un registro porque el que me lo vende lo tiene que rellenar. Eso. El PROLAB, que es Organización y Asociaciones de Productores de Leche. ARCA, Sistema Nacional de Información de Razas. El registro de establecimientos de alimentación animal. ECOGAN, muy importante. A partir de ahora, Registro General de Mejoras Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones de ganadería, ¿vale? A partir de ahora va a ser muy importante. De hecho, nosotros, por ejemplo, antes hacíamos reparto de eyecciones ganaderas, y ahora, pero nos fiábamos de unas tablas Excel que la misma Junta de Castilla y León había colgado en su página. Esas tablas Excel han desaparecido, ¿de acuerdo? Y ahora nos remite que nos tenemos que ir a ECOGAN. En ECOGAN, cuando tú te metes, cuando tú te descargas, que en tal sitio tienes que descargártelo, pero cuando tú te lo puedes descargar, pero no hace falta, pero cuando tú te metes, te pide, por ejemplo, los animales que tienes, etcétera, etcétera, tienes que meter las tierras que tiene y ella te dirá lo que tú produces y dónde lo puedes echar, ¿vale? Y sabéis que eso todos los ganaderos lo tenéis que tener anotado. Cada día las parcelas donde se echa el estiércol que producís. Aparte de eso, tenemos también el Registro Nacional de Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores, donde están las organizaciones de productores de tabaco crudo, el sector cunícola, el sector vitivinícola, el sector lácteo de vaca, oveja y cabra. Está también el RESMAC, que es sobre caracterización y registro de maquinaria agrícola. Sistema de información de los mercados oleicos con el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, que tiene también un registro. Importantísimo, lo que vosotros anotáis en vuestra solicitud única de ayudas PAC, que ahí va a ser un poco como vais a comenzar vosotros el cuaderno. Y los datos de los pagos de los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEAG. Es decir, que todos esos registros van a ir al SIEX, ¿vale? Que antes estaban separados. Vosotros os acordáis que cuando teníais que ir a apuntarlos a un registro, no teníais que apuntarlos a uno, teníais que apuntar a tres. Tú vas a la misma mesa, entonces tú vas a cualquier administración y dices, ¿me dices los datos que tengo míos? Sí, pero me los dices de aquí, no, te tienes que ir a este registro, te vas al otro registro. ¿Cómo se llama usted? O sea, tenías que repetir 20 actividades, tenías que moverte por 20 sitios para conseguir información. Ahora lo que van a hacer es juntarlo todo en el SIEX, más todo lo que os he dicho, más el REA y el CUE. Ahora hablaremos de lo que es. El CUE, como algunos habéis oído ya, es el cuaderno de explotación digital, ¿vale? Y el REA, el registro de explotaciones. Vale. ¿Cuáles son los objetivos? Vale, los objetivos, como veis ahí, es tener una gestión eficiente de la PAC, ¿vale? Sacar una serie de indicadores súper importantes para conseguir lo que se lleva hablando mucho tiempo, que vosotros sabéis que es de la granja a la mesa, pero conseguirlo de forma correcta y sin ningún tipo de peligro, ¿vale? O la estrategia de biodiversidad del Pacto Verde Europeo. Se trata de simplificar la gestión de las explotaciones para el agricultor y ganadero. Ahora que os lo estoy contando, os estoy metiendo mucho rollo sobre normativa, etcétera, 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 y cuando vayáis viendo las cosas decís, ahora tenemos que meter muchos datos y todo eso. Pero pensad que de muchos datos ya los metéis con la PAC, ¿vale? Quiero decir, esto es para daros miedo, pero a la vez al final para deciros que ya tenéis muchos datos metidos en la PAC que a lo mejor no tenéis que tenerlo tanto miedo, ¿de acuerdo? Si no, es que nos volvemos locos. Se intenta disminuir la burocracia, quizás este año sea más complicado,
y hacer una solicitud automática. Una vez que vuestra base de datos ya está incluida, será mucho más fácil que la solicitud única se haga de forma directa, ¿de acuerdo? Porque vais a tener que, por ejemplo, poner lo que vosotros vayáis sembrando, lo vais a tener que poner antes, ¿vale? Y también objetivos, pues el analizar la información para hacer primero una gestión integrada de todos los datos que tenéis, ¿vale? Que serán mucho mejor, más eficientes, para sacar conclusiones de lo que hay o no hay que hacer, y sobre todo para el tema de nuevas políticas PAC, ¿vale? Para ayudaros y organizar un poco la información. Bueno, lo primero, ¿qué es el REA, no? Lo que os he dicho. El REA es el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias. ¿Quién forma parte del REA? Pues forma la parte del REA todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad. Este es un registro que existe ya desde hace tiempo y que se ha nutrido de la información que la administración ya tenía de vosotros, porque hacíais solicitudes PAC o por cualquier otro tema. Entonces, ya con la nueva PAC, lo que sí que se hizo a partir de que apareciera el registro de explotaciones agrarias fue ir incluyendo a todos los que querían algún tipo de subvención, pues tenía que incluirse en el registro de explotaciones. ¿Cómo? Adjuntando la documentación que justificara lo que tenía. Es decir, diciendo, pues si pues es que tengo 2 hectáreas de zanahoria o voy a empezar con 20 de cereal, lo tenían que anotar, o la maquinaria. Sí que es verdad que algunas veces han sido un poco laxos y cuando la gente se iba a apuntar, bueno, pues te apuntabas, no presentabas mucha documentación y directamente aparecías en el registro. Y eso era lo único que te pedían para cobrar la PAC, la solicitud única, ¿vale? A partir de ahora no, habrá que ir rellenando y poniendo y justificando por qué tú puedes formar parte de ese registro, ¿vale? Para registraros, la gente lo puede hacer de varias maneras, o acercándose a una sección agraria comarcal, ¿vale? Que te lo hacen en el momento si tienes la documentación y tal, te cogen la documentación y luego, no sé, lo que tardes en aparecer en el registro. O de forma electrónica. Si tenéis certificado electrónico lo podéis hacer, o a través de una entidad gestora. Las entidades gestoras son las entidades normalmente, pues, o los que os hacemos la PAC, o los que os buscamos los de explotación prioritaria, o toda esta gente que andamos haciendo documentación, somos colaboradores de la Junta, entonces a través de nuestro también se podría hacer, ¿vale? Contenido mínimo o información obligada, ¿vale?, del REA. Bueno, el contenido mínimo del REA, como veis ahí, son un montón de cosas, pero que ahora vamos a resumir y lo vais a ver mucho mejor. Pero tenéis los datos generales de la explotación, del titular o del representante, datos de asociaciones, socios, si formáis alguna entidad jurídica, seguros agrarios, potencial vitícola, datos del jefe de la explotación. Sabéis que ese es uno de los puntos que os piden con la PAC, ¿vale? El jefe de la explotación. Actividad secundaria ligada a la actividad agraria, si es que tenéis otra actividad. Rendimientos económicos, que eso también os lo pedían. Datos de edificaciones e instalaciones, datos de maquinaria y equipos, que sabéis que eso lo pueden obtener a través del programa, ¿de acuerdo? Otros datos necesarios para la elaboración, etcétera, etcétera, estadísticos, ¿vale? Que eso también de vez en cuando os llaman o cada cierto número de años, sabéis que lo de estadística quedan con vosotros en las oficinas de la Cámara o os mandan un sobre para que rellenéis y se lo enviéis, ¿de acuerdo? Vale, y información, por ejemplo, a nivel de producción agrícola, pues los datos de las superficies, los datos de cultivos y luego los vitícolas. Bueno, aquí está se ve un poco borroso, ¿vale? Pero veréis que lo que os decía antes, se puede ver un poco más, ¿vale? Esto es cogido del FEGA. Los bloques del registro de explotaciones lo dividen en dos. Entonces, os piden, o lo que quieren es tener a nivel de explotación global, ¿vale? Y luego por superficie. Es decir, que aquí al final lo que les va a interesar es lo que tenéis, ¿vale? Es decir, lo del final, ¿de acuerdo? Lo que tenéis, o sea, dónde lo tenéis y qué tenéis, ¿vale? Las parcelas y los cultivos, ¿de acuerdo? Volvemos aquí, que es muy importante, a ver, el QE. El QE
¿vale? Que es lo que iba a decir, venía a hablar de mi libro, que era el CUE, ¿vale? El cuaderno de explotación digital, que es muy importante, pero como os he dicho, todo se va a englobar en el SIEX, toda la información de una sola vez. Vale, el CUE es el cuaderno digital de explotaciones, que lo hemos hablado. Es la gestión informática, es decir, que vais a necesitar un ordenador sí o sí, si no es vosotros, vuestro asesor, ¿vale? O quien os lo vaya a rellenar, a quien vosotros le deis el permiso. El CUE lo vais a hacer para las comunidades autónomas en un principio, ¿vale? Que posteriormente volcarán toda esa información al Ministerio, ¿vale? Luego os diré los plazos, ¿vale? Para que no os ataquéis desde el principio. Vale, ¿dónde encontramos la información obligada para cumplimentar? Bueno, pues estos reales decretos que os he dicho, el 1311/2002, que es el que lleváis escuchando todos estos años, ¿vale? Si tenéis uso sostenible de productos fitosanitarios. El siguiente, que es para el sector vitivinícola. El 1051/2022, que es de la nutrición sostenible de suelos agrarios, muy importante también en este tiempo 2023-2027. Y en el paquete legislativo de la PAC, ¿vale? Donde viene la ley 30/2022 y 18 reales decretos. Contenido mínimo del CUE. Luego también os lo pongo, si queréis, iba a decir bonito, como esas cosas de antes para que le hagáis la foto. Pero tenéis datos generales del cultivo, o sea, ya se acercan más a la parcela, ¿de acuerdo? Datos generales del cultivo, datos de las producciones, tratamientos fitosanitarios, fertilización, riego, no todos, ya sabéis, cosecha comercializada o venta directa y analíticas en caso de haberse realizado. Os vuelvo a recordar, importante, delimitación gráfica de cultivo, ¿vale? Es decir, lo que entra dentro del recinto SIGPAC. Luego podréis unificar en unidades homogéneas según vayáis tratando. Vale, bloques de la información del CUE, que hemos dicho. Pues a nivel de explotación, herramientas digitales, agricultura de precisión, que todos esos datos los van a tener porque os lo van a preguntar, ¿vale? Otra cosa es que en un principio no sean obligatorios, hay muchas cosas que no va a haber obligatorios, pero sí voluntarias si lo queréis rellenar, pensando que en un futuro puede ser que sea obligatorio para tener mayor control. Tratamientos fitosanitarios post cosecha, ¿vale? Post cosecha que no va ligada a una parcela, a una delimitación gráfica concreta, ¿vale? Pues que cuando vosotros ya habéis cosechado, lo tenéis en almacén, ya habéis hecho un tratamiento. Tratamientos fitosanitarios en edificaciones, lo mismo. Y luego tenéis por superficie, pues como antes os hemos leído, los datos de las producciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Quién debe comunicar la información a la comunidad autónoma? Es decir, ¿quién es el que está obligado a rellenar el cuaderno de explotación, ¿vale? Para que le llegue a la administración autonómica y luego vuelque al ministerio. Pues como veis ahí están los titulares de explotaciones agrarias o sus representantes, ¿vale? O sus asesores. Siempre de manera electrónica. Para ello habrá que justificarlo. ¿Cómo se va a justificar? Bueno, yo el otro día estuve, porque todo esto, a ver, yo lo estoy sacando, o lo sé, porque estamos en un grupo mixto de SIEX, de trabajo, un grupo de trabajo de SIEX, donde te van explicando un poco la evolución de los sistemas informáticos, de cómo les van adaptando, ¿vale? Para poder hacer el cuaderno. Y para que todo al final esté interrelacionado, ¿vale? Que no haya ningún problema de operabilidad. Entonces, a ese respecto no sabemos muy bien si será un simple papel que firme los agricultores para el asesor o un certificado digital, no sabemos, creemos que eso no será, que será, o porque por ejemplo los colaboradores de la Junta, vosotros nos dais un dato con un código personal de identificación, entonces nosotros podemos acceder a vuestro cuaderno, ¿de acuerdo? Pero en principio vosotros sois responsables de vuestro cuaderno, ¿de acuerdo? De toda la información que se vaya a incluir. Entonces, vuestro asesor lo podrá rellenar, pero vosotros tendréis que aprender a ver lo que tenéis y dónde lo tenéis, ¿de acuerdo? Por si acaso veis algún error y creéis que hay que modificarlo, avisar al asesor con tiempo. Vale, ¿qué sistemas informáticos son obligatorios usar para el CUE? ¿No? Tú llegas a tu ordenador y dices, ostras, ¿y cómo lo relleno yo? ¿Y dónde lo relleno? ¿Dónde lo veo? Bueno, no os obligan a tener ningún sistema informático. Quiere decir, vosotros tenéis vuestro ordenador y la comunidad autónoma
está obligada a proporcionaros de forma gratuita, ¿vale? Un sistema en el cual vosotros podéis entrar directamente y rellenarlo, ¿de acuerdo? Entonces, podéis rellenarlo, pues eso, como cualquiera de vosotros tres, de los tres que hemos dicho, el titular, el representante o el asesor. Y si, en el caso de muchos de vosotros, que sé que tenéis una aplicación informática que no es del ministerio, que es privada, también podéis usarlo. Es decir, la gente que utiliza una aplicación informática que no sea la del ministerio, evidentemente, algo privado que vosotros estáis pagando, se están poniendo las pilas para poder volcar toda la información a la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, no todas están preparadas, pero habrá un fichero que podáis ver de un montón de empresas que sí que están preparadas para ello. Hasta ahora os diré que creo que esta mañana decían del FEGA que había 150 empresas. Quiere decir que hay muchos cuadernos de explotación digitales privados que se pueden utilizar, ¿de acuerdo? Que no os quedéis con el primero que veáis. Se tienen que ajustar a vosotros, ¿vale? Yo he tenido experiencia con un par de ellos y, bueno, pues no están mal, tienen muchas cosas muy buenas, pero sí que es verdad que hay alguna cosa pues que cuando te pones a manejarlo, pues se echan falta, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que mirarlo muy bien para que a vosotros os despeje las dudas a la hora de introducir datos, para no tener equivocaciones, ¿de acuerdo? Vale, esto, nada, lo único que os quiero decir es que lo que van a hacer es lo que os decía, la interoperabilidad de todos los sistemas y todos los registros que tienen las comunidades agrarias y el Ministerio. En resumen, que el REA os pide los datos de explotación agrícola, ¿vale? Os pregunta dónde tenéis la explotación y qué tenéis sembrado en la explotación. La información tiene que estar actualizada y lo que quieren es hacer estadísticas. Información actualizada, ¿qué significa? Que vosotros tenéis que decirle cada año lo que sembráis, pero no en época PAC. ¿Me explico? Si vosotros sembráis el cereal, le sembráis en octubre, en noviembre, en octubre o noviembre, lo tenéis que escribir y decírselo. Y les tenéis que decir, yo en esta DGC, delimitación geográfica de cultivo, tengo este producto. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa actualizada. Lo tendréis que rellenar. Cuando vosotros sembréis o plantéis unas zanahorias, lo tendréis que rellenar en el momento, ¿de acuerdo? De saberlo. Previsiblemente entiendo que habrá que poner también lo que vosotros creéis que vais a sembrar, ¿vale? Para irlo teniendo actualizado. Pero eso se actualiza en el REA, ¿vale? Y el QE os pide más detalle de la gestión de la explotación, lo que os hemos dicho, obligaciones legales, prácticas sostenibles, que está siempre relacionado con el REA, porque del REA podéis conseguir las parcelas sobre las que vais a poner los productos fitosanitarios y las producciones, ¿vale? Y lo que les interesa es el cómo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué fitosanitarios echáis? ¿Qué abonos echáis? Vale. ¿Quién y cuándo se está obligado? Vale. Vamos a tener dos periodos, ¿vale? O dos clases de explotaciones agrícolas obligadas. Una de ellas, la primera, antes del 1 de septiembre de 2023, que lo tenemos aquí a la vuelta, ¿vale? Todas las explotaciones que están obligadas son aquellas que tengan 30 hectáreas de tierra de cultivo, o 30 hectáreas de pastos permanentes, o 10 hectáreas de cultivos permanentes. Pero además, si sobre el total de la superficie agraria tienes 5 hectáreas de regadío, también lo tienes que hacer. O se disponga de alguna parcela de invernadero, lo mismo, ¿vale? Y a partir del 1 de julio de 2024, al año que viene, al año siguiente, el resto de explotaciones. En principio, se prevé o se espera que haya un periodo de adaptación. Entonces, el 1 de julio de 2023... Perdón, sí, el 1 de julio de 2023 se prevé que esté el cuaderno digital disponible, el de forma gratuita,
que esté de forma disponible para que lo podáis utilizar y la gente se vaya incorporando de forma siempre voluntaria, eso sí, ¿vale? Hasta el 1 de septiembre de 2023, que ahí es cuando todos los que cumplan las características anteriores, ¿vale?, pues tendréis que cumplimentarlo vosotros o vuestros asesores. Sí que es verdad que todos los que estéis haciendo un cuaderno de explotación digital de forma privada, ¿vale?, de pago y que esté en ese listado, esas 150 empresas que sí que están colaborando con el Ministerio para poder hacer o operar los unos con los otros, están intentando poder terminar el cuaderno para que les dejen probar, ¿vale? Y probarán con vuestros datos a ver que exactamente sí que se puede hacer ese flujo de información entre unos y otros. Vale, más cosas que vais a tener. El 1 de enero de 2024, que está también a la vuelta de la esquina, estáis obligados a hacer un plan de abonado, ¿vale? Un plan de abonado también por DGC o cultivo, ¿vale? Obligado para todos. El 1 de julio de 2024 hemos dicho la obligación del CUE para el resto que pasa. Y el 1 de septiembre de 2024, obligación de disponer de un asesor en fertilización. Cosas. Cuando yo la primera vez, todos los que tenéis que hacer el cuaderno de explotación, ahora cuando empiece en septiembre, yo pensé, ¡buah! Va, pues todos. O sea, solamente ponen eso un poco y dices, pues, todos, no todos o casi todos. Bueno, pues esta mañana, según los datos que tiene el FEGA, que tendremos que fiarnos de los datos que tiene, porque realmente es lo que están haciendo, analizar los datos que hay, ¿vale? El FEGA nos decía que el 1 de septiembre se acoge el 90% de la superficie, pero que es el 30% de los agricultores. Ni tan mal, ¿no? Eso decía. Yo la verdad es que la primera vez que lo oí dije, no. Y esta mañana han dado esos datos, ¿de acuerdo? Y al año que viene, pues el resto es un 10% de la superficie, pero un 70% de agricultores. No lo sé, ahí lo dejo a que vosotros creáis conveniente. Respecto al 1 de septiembre de 2024, la obligatoriedad del asesor, igual que muchos de vosotros tenéis la obligatoriedad de tener un asesor en gestión integrada de plagas, ¿vale? Que es lo que venís rellenando. Esto es un poco la cronología, la misma cronología, para recordaros y que os quede en mente. El 1 de julio de 2023 se os pone a disposición la herramienta gratuita de forma voluntaria, la podéis rellenar. El 1 de septiembre sí o sí lo tenéis que rellenar, ¿vale? Todos los que formáis parte de ese grupo. El 1 de enero de 2024, obligatorio el plan de abonado. El 1 de septiembre, la obligación de disponer de asesor de fertilización, ¿de acuerdo? Y después, el 1 de enero de 2026, lo único es un recordatorio porque ahora mismo sí que venía casi como obligatorio cuando estaba rellenando los cuadernos digital, te ponía obligatorio poner un código por el producto que tú estabas utilizando, pero es imposible porque en realidad no les obligan a tener ese código los productos hasta el 2026, entonces será algo que no haya que rellenar. Bueno, ayudas a la hora de cumplimentar el CUE. No es tan fiero el logo como lo pintan, ¿vale? La mayoría de los detalles de los datos lo tenéis. Aquí veis una serie de catálogos que se han creado desde el Ministerio para ayudar a los que están incorporando los cuadernos digitales de forma privada. Entonces, lo que hacen es, en estos catálogos, que ahora veréis más adelante, os van a poner una pestaña en la cual vosotros vais a poder abrir y tenéis que elegir. ¿De acuerdo? Quiero decir, no tenéis ni siquiera que rellenar muchas cosas a dedo. Hay que elegir. Esto, por ejemplo, bueno, catálogos pues, de actividades agrarias, actividades secundarias, ligadas a aprovechamientos, comunidades de registros. Ahora veréis alguno que lo pongan productos vegetales, como veis ahí, según los productos, que es lo que venimos haciendo ahora en la PAC. Cuando tú pones trigo, ya sabéis que al lado te ponen todo tipo de variedades del trigo para que tú indiques cuál tienes, etcétera, etcétera. Régimen de tenencia de la explotación, muy importante. Os recuerdo respecto al régimen de tenencia y con esta nueva PAC que tenéis que tener disponibles, por si os lo pide algún funcionario, el listado o toda la documentación que justifique por qué tenéis vosotras esas tierras, es decir, si sois propietarios o si tenéis tierras arrendadas, esos contratos de arrendamiento, o si tenéis contratos de arrendamiento, justificantes de pago, que es la única forma de tenerlo, eso yo os lo recuerdo, ¿vale? Bueno, sistemas de cultivo, sistemas de explotación, etcétera, tipo de entidad que sois, si pertenecéis a alguna entidad o característica o algún sector en concreto, tipos de fertilización, etcétera. ¿Cómo lo van a poner? Pues por ejemplo, respecto a la actividad agraria, cuando vosotros tengáis que rellenar,
actividad agraria. Se os va a abrir un desplegable en la cual podáis vosotros rellenar. Producción de tierras de cultivo, cultivos permanentes, mantenimiento, el que se maneje un poco con el ratón, pues lo va a poder ir haciendo e irlo rellenando, ¿vale? Hay actividades sobre la cubierta, pues igual, mantenimiento de las cubiertas vegetales de esta forma o de la otra. Lo siguiente, en cuanto a la fertilización, dosis, frecuencia, o riego, perdón, dosis y frecuencia del riego. El riego, que va a ser también muy importante, ¿vale? Recordad, y os recuerdo, ya que estáis aquí, aprovecho para deciros que respecto a la PAC, el riego, también tendréis que tener a mano la justificación de por qué vosotros estáis regando unas parcelas, ¿vale? Otra serie de, como veis, cajas donde vais a poder elegir, buenas prácticas de fertilizantes, que si echáis purinas, cómo lo echáis, con qué lo echáis, etcétera. ¿Vale? Esto que se ve ahí un poquito menos, bueno, va a ser una serie de cosas que os van a ir explicando. Entonces, dentro del contenido mínimo del REA que han ido explicando, ¿vale? Se hacen resoluciones. Ellos ahora mismo lo están colocando en colores para que, a ver, nos hagamos un poco la idea de lo que hay, ¿vale? Pero si os fijáis, en la parte de abajo, la parte morada, son las cosas que no son obligatorias. Es decir, que no tenéis por qué rellenar. ¿De acuerdo? El resto de cosas, a lo mejor tampoco las tenéis que rellenar. ¿Por qué? Las de color verde serían un poco obligados para todo, ¿vale? Son las características generales, etc. Ahora veremos un poco. Las de color naranja, pues son los que solicitáis la ayuda, ¿vale? Los que pedéis la PAC, pues os piden otra serie de cosas. Que además de solicitar la PAC, os acogéis a un ecorégimen, bueno, pues os piden otra serie de cosas. ¿Con esto qué se va a conseguir? Si vosotros cada vez que vais metiendo una parcela que estáis haciendo le vais a meter todos esos datos, va a resultar que cuando vosotros vayáis a hacer la PAC, en el periodo PAC ya va a estar rellena, ¿no? Prácticamente. Es decir, que a lo mejor no va a ser tan engorroso el proceso que hasta ahora se va llevando. Bueno, para que veáis un poco lo que nos explican desde el FEGA y lo que nos dan, y como veis aquí la fuente de información que son ellos, ¿vale? Es un poco, los van poniendo en colores lo que se necesita, pues obligatorio. El código del REA correspondiente, que eso como ya lo vais a tener previo a empezar el cuaderno de explotación, porque el REA va a estar disponible antes, ahí ya vais a tener vuestro código personalizado. La fecha de inscripción, indicadores como si es una instalación de joven agricultor, si es inicio de actividad, controles, ¿vale? O si habéis causado baja, etcétera. Porque los datos que vosotros tenéis en el REA también se pueden consultar, ¿vale? Se supone que desde ahora mismo vosotros lo podéis consultar en la página web, vosotros os podéis meter, creo que con vuestro DNI, ¿vale? Sí, porque yo me he metido, no sé si esta mañana con mi DNI, que me ponía que no es esto, claro. Entonces, vosotros con vuestro DNI aparecería vuestros datos del REGA, ¿vale? Los datos que hay, es decir, que sería el momento, si vosotros veis que se puede hacer algún cambio, o un poquito más adelante, con antelación podemos hacer. Vale, lo que veis en morado, pues lo que hemos dicho, son cosas que os piden, por ejemplo, pone aquí, nombre de la comunidad de regantes, pero no siempre va a ser obligatorio, ¿vale? Ponerlo. Aunque yo si lo supiera sí que lo pondría. Así os digo, a veces cuantos más datos peor, pero hay en algunas cosas que hay que tener un poco cuidado. Datos personales del titular, datos del representante, bueno, pues como veis, mucho datos que hay que rellenar, pero son muchos datos que los vais a tener que rellenar una sola vez y al año que viene ya van a estar y no va a haber que rellenar. O sea, lo malo es al principio, como todo, después ya lo vais a poder hacer perfectamente. Nada, ingresos brutos, igual como veis en morado, que casi no tenéis que rellenar, o datos de las instalaciones, actividades realizadas sobre el cultivo, esto sí, ya tenéis que ir rellenándolo, como la fecha de siembra, las dosis, que eso ya lo rellenáis ahora en el cuaderno, no os va a costar, la única diferencia es que hay que pasarlo al ordenador, ¿de acuerdo? Y aquí reguladores, bueno, todo lo que echéis en vuestros cultivos, fechas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué se va a hacer con toda esta documentación que vosotros vais a meter, con todos los datos de vuestro cuaderno de explotación? ¿Vale? Esto va a ser a futuro, en cuanto pase un año ya vamos a estar ahí. Van a hacer un cálculo de indicadores de uso individualizado de productos fitosanitarios, ¿vale? A razón de eso, llegarán y calcularán valores de referencia nacionales, ¿vale? Para cada cultivo, ¿vale? Y para cada zona. Y luego se fijará un sistema de control
para quien no cumpla o para quien se salga de esos cumplimientos. Ahora veréis. ¿Qué es lo que se busca? Pues eso, medir el consumo de fitosanitarios, determinar el riesgo resultante de la utilización de esos fitosanitarios, establecer una serie de objetivos para todo y establecer responsabilidades, ¿vale? El cálculo de ese indicador se realizará, ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pues se realizará multiplicando las cantidades anuales de sustancias activas usadas para cada grupo del cuadro 1 que ahora veremos de productos fitosanitarios, ¿vale? De este cuadro de productos fitosanitarios, ¿vale? Con un coeficiente. Si vuestro producto fitosanitario, el que estáis usando, lo que quieren es que vuestros gestores o vosotros mismos, cuando vayáis a comprar un producto, os aseguréis bien que es el que queréis y que estáis seguros de que le queréis, porque cada uno de los productos fitosanitarios, como veis aquí, va a tener un coeficiente de multiplicación. El primero, sustancias activas de bajo riesgo, vale, con el 1. Pero cuando ya nos movemos a sustancias activas aprobadas o que se consideran aprobadas con arreglo al reglamento, que son muchas, nos va a multiplicar nuestro indicador por 8. Sustancias químicas aprobadas con cantidad de tasas, sustancias, que suelen ser los gaseosos, suelen ser por 16. Y este grupo 4 son, por lo menos en hortícolas, ¿sabéis? Son las sustancias que normalmente no están autorizadas, pero que tienen autorizaciones excepcionales, ¿vale? Y esas van a multiplicar por 64, porque lo que quieren al final es eliminarlas, ¿vale? Es un periodo en el que se van a reducir mucho los productos fitosanitarios que cada uno de vosotros tenéis. Lo van a calcular ellos directamente y vosotros lo podréis, entiendo, ir viendo. Cogen vuestro producto fitosanitario, el porcentaje de materia activa que tenéis, multiplican por la cantidad que utilizáis y consiguen la materia activa total. Lo multiplican por el coeficiente de ponderación 1, 8, 16 o 64, dependiendo del producto fitosanitario que vosotros hayáis elegido, ¿vale? Al final os va a salir, si lo dividís por la superficie de la explotación, os va a salir ese indicador de uso individualizado por cultivo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que van a medir con todos los datos que vosotros vayáis poniendo. A raíz de ahí, ¿vale?, se va a calcular un valor de referencia nacional. Entonces van a hacer ese cálculo que veis para cada cultivo, para cada zona, para cada año. Calcularán un valor de referencia nacional. Y ese valor de referencia nacional o para cada zona será para todos, ¿vale? Dependiendo de lo que vosotros hagáis en vuestras explotaciones, así se hará muchas veces el control, porque si sois denominadas explotaciones de alto riesgo, pues tendréis control, ¿de acuerdo? Y yo no sé vosotros, pero cuando hay algún control, o sea, nos ponemos todos nerviosos. Y es verdad que no se quiere normalmente castigar a la gente, a menos que lo lleve muy mal. Pero habrá que intentar tener cuidado. Entonces, en los productos hortícolas, que es normalmente donde se utilizan productos fitosanitarios de mayor riesgo, pues habrá que andarse un poco con ojo, ¿vale? Entonces, ahí será donde se ponga el límite. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo no sé ahora que suba también Celia, que a lo mejor tenéis algunas dudas y queréis preguntar algo. Pido por favor que sea un poco